Decíamos que comparando los coeficientes entre el polinomio deseado y el polinomio que nos resultó del lazo cerrado, entonces íbamos a obtener las ganancias del controlador. Decíamos además que pues omega n, zeta y alfa son los parámetros que le fijamos al controlador, a1 y b sub 0 y a sub 0 son los parámetros de la planta del modelo de sistema en lazo abierto. De estas expresiones, al igualar lo que acompaña a s al cuadrado me resulta el valor de k sub d, al igualar lo que acompaña a la s a la 1 me resulta el valor de k sub p, y al evaluar o al comparar los coeficientes de s a la 0, los términos independientes, me resulta KI. De acá entonces yo puedo despejar el valor de k sub d de esta expresión. Alfa más 2 zeta por omega n, corrigiendo un errorcito que aparece en el video de la segunda parte terminando, menos a sub 1 dividido b sub 0. Ese sería el valor de k sub d. De igualar los coeficientes de los términos que acompañan a la s a la 1, entonces despejo la k proporcional, la ganancia proporcional del controlador. Y esa ganancia proporcional sería 2 alfa zeta más 1, todo esto es factor de omega n cuadrado, menos a sub 0 dividido b sub 0. Y finalmente, de los términos independientes, me resulta que la ganancia integral es igual a alfa omega sub n a la 3 sobre b sub 0. Es importante señalar acá lo siguiente: los parámetros alfa, omega n y zeta resultan de la respuesta que yo deseo en lazo cerrado para el sistema. Alfa me define la ubicación relativa de un tercer polo, porque en lazo cerrado el sistema es de orden 3, zeta es el coeficiente de amortiguamiento relativo y omega n la frecuencia natural. Como la relación entre el tiempo de establecimiento y la frecuencia natural es inversa, entonces a mayor valor le ponga yo a la omega n, pues más rápido va a responder el sistema, o sea, el tiempo de establecimiento va a ser menor, pero esa aceleración de la respuesta o esa respuesta más rápida me va a resultar en valores más grandes de las ganancias, ¿sí? Hay que revisar pues que omega n aparece en todos estos numeradores, y es más crítico el asunto en la ganancia integral, que aparece al cubo, en la proporcional al cuadrado, y en la derivativa pues aparece la omega n. Lo mismo el parámetro alfa, que me define qué tan alejado está con respecto a los polos dominantes, el tercer polo. Si lo tomo muy grande me va a resultar valores muy grandes de las ganancias, y eso va a hacer pues que mi señal de control tome valores muy grandes. En el caso de un sistema real, pues la señal de control se va a saturar y eso va a deteriorar la respuesta dinámica del sistema. Con respecto a la implementación, vamos a discutir cómo realizar la derivada y la integral en el caso discreto, pero por ahora mostremos las variantes de este esquema que planteamos para el PID. Decíamos que si la referencia tiene una variación tipo escalón, entonces en la parte derivativa se va a derivar una señal discontinua y van a aparecer valores muy grandes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unos esquemas alternativos. Resulta que esos esquemas alternativos se puede comprobar que tienen el mismo denominador, o sea que estos resultados serían igualmente válidos para el diseño si yo implemento los esquemas alternativos que vamos a mostrar, ¿sí? Entonces, esos esquemas son: primero sería un control PI más D, es decir, proporcional a la integral del error derivativo de la salida. O sea que yo tendría una señal de control de este tipo: U de t igual
k proporcional por el error más k integral por la integral del error más, realmente acá entonces sería menos k derivativo por y de t, ¿sí? Como la salida y, la salida de un sistema dinámico, es una función continua y no vamos a tener problemas a la hora de derivar, ¿cierto? No se van a derivar discontinuidades. ¿Cómo quedaría la variación de ese esquema? Entonces tendríamos igual una referencia de r de t más menos, esa referencia se va a comparar con la salida y de t y me va a producir el error e de t. Este error e de t pues va a ir a una ganancia proporcional, k proporcional por el error, y ese error se va a integrar y esa integral se va a multiplicar por una ganancia integral. Entonces acá vamos a tener un sumador. Ese sumador le va a poner más y por acá menos, más la parte proporcional más de la parte integral, ¿sí? Ya vamos a completar el esquema. Y aquí tendría mi señal de control U. Esta sería mi señal de control. Mi señal de control iría aplicada a la planta. Y acá entonces tendría la salida y de t de la planta, que es la que va a alimentar acá para el error. Pero además me faltaría tomar esa salida y, derivarla, la paso por un derivador, y multiplicarla por la ganancia k derivativa. Entonces, revisar este signo, ¿sí? Es importante. En los dos casos la realimentación es negativa en la y, acá viene la y negativa, acá viene la y también negativa. Esto entonces me va a evitar que yo derive un escalón o una referencia que tenga variaciones bruscas, y eso me va a evitar producir o tener sobrepasos muy grandes en la respuesta. Si uno compara el sobrepaso del esquema anterior con este, el de este es menor, ¿sí? Y no voy a dibujar el esquema, pues queda planteado como ejercicio, es algo sencillo. El control I más PD. I más PD. Control I más PD va a ser integral del error y proporcional derivativo de la salida. Entonces, ¿cómo sería mi señal de control? Sería U de t igual a k integral por la integral del error menos k proporcional por y menos k derivativo por dy de t. ¿Sí? Entonces, integral del error proporcional y derivativo de la salida. Recordemos siempre la realimentación negativa de la salida. Una cosa que hay que resaltar es la siguiente: en el esquema tradicional, el PID le agrega dos ceros al sistema. Cuando yo hago un PI más D, como el que acabamos de dibujar, entonces este PI más D le agrega un 0 al sistema, el anterior 2, este un 0, y esta señal de control no agrega ceros, ¿sí? Entonces es un esquema que me va a permitir tener una respuesta dinámica más cercana a la que se desea en lazo cerrado. A pesar pues de las modificaciones, se reitera que el denominador es igual, ¿sí? Entonces yo puedo, para realizar los cálculos, hacer un diseño como el clásico, hacer el esquema de lazo cerrado, hallar las constantes, pero a la hora de implementar, entonces implementar una de estas dos variantes, ¿sí? La idea es mejorar la respuesta dinámica.
Ahora vamos a mostrar cómo se haría la implementación discreta, que es lo que nos interesa. Para la implementación discreta, entonces voy a hacer esto: aproximar la derivada con la fórmula de sencilla hacia atrás, ¿cierto? Es decir, de y de kt con respecto a t, voy a aproximarla por y de kt menos y de kt menos t sobre t. Esa va a ser mi derivada aproximada, o simplemente decir que esto es y de k menos y de k menos 1 sobre t, para simplificar la notación, y aproximar la integral de dos formas posibles, ¿cierto? Recuerden que la integral sería, voy a separar la componente integral de la señal de control como la integral de 0 a t del error. Y entonces hay dos opciones: con rectángulos sería u sub i de k igual a u sub i de k menos 1 más t por e de k menos 1. Ese sería con rectángulos. Y con trapecios, ¿cómo nos quedaría la u integral? Sería u integral, la integral del error, igual a u sub i de k menos 1 más t medios por e de k más e de k menos 1.